tu mero mole. Mi mero mole, nuestro mero mole. ¿Cómo estás? Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, es un placer. Bien, pues de entrada me gustaría conocer tu opinión, un primer acercamiento, ¿cómo estás observando la carrera presidencial en nuestro país? Pues yo la veo muy bien, ya se está polarizando la campaña, que era lo esperado, que en los últimos 45 o 60 días hubiera una polarización entre dos candidatos, que creo que ya se está dando. Evidentemente con una ventaja todavía bastante importante, soberana diría yo, fuerte de Andrés Manuel. En las últimas encuestas lo ponen arriba de 43, 44, 45 puntos, bastante sólido, y una Anaya que está en la franja más o menos apreciado de 27, 28, 29 puntos, ¿no? Un Mid con un porcentaje menor a los 20 puntos, que yo creo que de momento va a mantenerse ahí, y los independientes pues que están en un porcentaje muy minoritario y que no tienen mayor trascendencia en la campaña presidencial. A lo largo de tu experiencia, Antonio, y con esta franja de diferencia entre el segundo, del segundo al primero, y del tercero al segundo y al primero, ¿hay posibilidades que pueda verse una remontada? Mira, las campañas políticas, ganar una campaña presidencial es muy difícil. Y ganarla, digamos, con una ventaja tan amplia como la que tiene Andrés Manuel hoy, pues también es difícil, porque cada vez las campañas políticas son más competitivas. Recordemos que la nueva ley electoral aquí impide comprar publicidad, que son tiempos de Estado, y eso acota muchísimo la capacidad de exposición que tienen los candidatos, y entonces los medios de comunicación juegan un papel muy importante ahí. Entonces, yo creo que de aquí al día de la elección puede pasar cualquier cosa. Cualquiera de los candidatos puede cometer un error o puede cometer aciertos que consoliden su ventaja o que la minoren y que los otros candidatos aprovechen con aciertos o errores, digamos, lo que están haciendo sus adversarios. Por lo tanto, te resumo, puede pasar cualquier cosa de aquí hasta el día de la elección. Hoy lo que tenemos claro es que si el domingo fuera la elección, López Obrador sería presidente, Anaya sería segundo y Mid sería tercero. Eso es lo que pasaría este domingo, pero todavía hay que correr la campaña presidencial y, como vemos, está habiendo mucho movimiento. Eso la hace muy interesante y hace que la gente, los mexicanos, presten cada vez más atención a la campaña. Antonio, dime algo. Surge concretamente en el caso de la campaña de José Antonio Mid el tema del miedo, o la palabra del miedo, asociándolo precisamente con Andrés Manuel López Obrador, algo que no te es ajeno. Para nada. Para nada. Funcionó en su momento. Claro. Ahora funciona porque recurrieron a ella, recurrieron otra vez al tema. Bueno, uno se siente muy honrado, pero la verdad es que es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo y es una pérdida de dinero y una pérdida de espacios, digamos, publicitarios en los medios de comunicación, la campaña que tanto Anaya como Mid a través del miedo están tratando de hacer contra Andrés Manuel López Obrador. Yo he sostenido en esta campaña que lo que se está jugando en este momento es otra emoción distinta al miedo. Tiene que ver con la ira contenida que tienen los mexicanos hoy, muy fuerte contra el sistema político en general. Yo he venido a señalar contra el propio presidente Peña, con lo que ha venido representando ese PRI nacional, que hoy tiene a la gente, a los mexicanos, muy descontentos. Entonces, la ira no tiene nada que ver con el miedo. La ira te lleva a una serie de reacciones totalmente distintas y a un voto distinto al que te puede dar el miedo. La campaña del miedo fue en el 2006. Hoy López Obrador, dicho por la gente, no por Antonio Sola, los mexicanos sostienen con 48 puntos que tiene que López Obrador no es un peligro para México, y creo que es el que mejor está canalizando la ira de los mexicanos hoy. Por eso está en 48, 45 puntos según las últimas encuestas, ¿no? Con todo y que no le fue muy bien en el debate. Mira, los debates, esto es una larga discusión también. Yo como técnico te podría decir que los debates no mueven mucho el amperímetro de la intención de voto. Lo que hacen son crear unas burbujas muy momentáneas, la pelea que se da en las redes previo al debate, durante el debate y post-debate, pero como hemos podido ver 2 semanas después de que los spots del miedo están al aire, de que ya se terminó el debate, López Obrador se mantiene en su misma franja, Anaya ha crecido un poco, pero se mantiene en su misma franja también, y José Antonio Mid está en su misma franja también por debajo de los 20. ¿Qué significa eso? Que el debate no fue importante, no fue significativo, la gente sigue endosando a su candidato preferido y van a ser otro tipo de cosas que puedan suceder en la campaña las que muevan de manera drástica las distancias que entre los 3 candidatos hay. Me llama mucho la atención la manera en cómo te refieres, que están perdiendo el tiempo los adversarios de Andrés Manuel López Obrador con dirigir esa parte de emoción del miedo. Por supuesto. Pareciera entonces que, además de que están equivocando, están desesperados con ¿qué funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Qué funcionó? Vamos a tomar esto. ¿Qué claro. funcionó? Sí, pero bueno, digamos, funcionó en el 2006. En el 2012 ya ni se habló de eso.
Yo creo que, y lo he dicho también sostenidamente, que Andrés Manuel López Obrador perdió la campaña en el 2006, Calderón hizo muchos aciertos, sí, entre otros la campaña, y en el 2012 ganó Peña también porque López Obrador perdió la campaña, no es que la ganara Peña, ¿no? López Obrador, recordarás que iba primero en las encuestas y terminó rebasándolo Peña Nieto. Yo creo que hoy es otra circunstancia distinta, tanto Anaya como Meade están recurriendo a técnicas gastadas que tienen que ver con el miedo, y si López Obrador no se convierte en un enemigo de sí mismo y puede cometer otra vez el mismo error, él va a ser el próximo presidente de la República. A ver si no te complico con esta pregunta, Antonio. ¿Cuál sería la lógica para revertir esta tendencia negativa de los dos, que no están pegaditos al primero? Claro. ¿Cuál sería la kriptonita de Andrés Manuel? Tú diste una, que es el propio Andrés Manuel, que se ha mencionado muchísimo. Pero si en este momento dijeran, Antonio, ayúdanos, ayúdanos por favor, claro, ¿qué pasaría? No, mira, más que ayudar, que sería inapropiado de mi parte aquí, además muy audaz, tratar de darles un consejo a los comités de campaña de Anaya o de Meade. Lo que yo creo es que Meade está en una trituradora del propio sistema. Anaya es un candidato, es un chico con, digamos, forjándose como candidato. Recordemos que es la primera vez que son candidatos, y ser candidato a presidente es muy difícil. Andrés Manuel López Obrador esta es su tercera campaña presidencial consecutiva, lleva muchos millones de pesos invertidos en marketing político en él, y eso también lo hace más sólido y más conocido. Lo que yo creo, Héctor, es que estamos entrando en una etapa en donde creo que pasa a ser muy importante qué es lo que vamos a hacer, qué van a hacer los candidatos con esta ira contenida de los mexicanos. Y ahí es donde yo creo que hay una de las claves de la campaña. Los próximos días se debe de entrar a la dinámica de las propuestas. Si estamos enojados, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver ese enojo? ¿Qué propongo para mejorar el país? ¿Y qué propongo para que tu vida, mexicano, para que tu vida mejore? Date cuenta que a la gente... ¿Eso funciona, Antonio? Voy a esto. ¿Eso le interesa a la gente? ¿De verdad le interesa a la gente conocer cómo resolver los temas de fondo que son muy importantes en nuestro país? Por supuesto que sí. Y es un complemento muy importante de las campañas. Lo que no funciona y lo que no sirve son estos programas electorales que son miles y miles de hojas que nadie se lee y que no sirven para nada. Pero si uno habla de, y cada quien tiene sus propuestas, de generar empleo y empleo bien pagado, o de hacer una amnistía con los delincuentes, o de, pues no sé, en este caso, digamos, qué propuestas, o Anaya, o el propio López Obrador estén haciendo, pero propuestas concretas que resuelvan. Muy puntuales, concretas. Muy puntuales y muy concretas. La gente quiere saber al día siguiente, cuando se levanta el presidente de la República, qué va a hacer. Así es. Para yo vivir mejor, para tener mejores hospitales, para tener salud, educación para mis hijos, para llenar de combustible mi carro, para saber cómo pago la letra de mi casa. Estar seguro. Estar seguro, tener un buen empleo. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, en esta campaña todavía no se está discutiendo de eso, y creo que pasa a ser ya muy importante y mandatorio por los propios mexicanos, y lo vamos a ver muy pronto, que se empiece a hablar de ciertas propuestas importantes. Evidentemente no se va a hablar de 1000 propuestas, se van a hablar de propuestas muy concretas, y aquellos equipos de campaña que sean hábiles en plantear cosas originales, distintas y buenas para mi metro cuadrado, el metro cuadrado de los mexicanos, es decir, lo que más me preocupa a mí, definitivamente van a ir arañando votos. Tanto así que López Obrador podría crecer por encima de los 50, o podría caer, Anaya crecer, incluso Meade podría tener un chance. Con dificultad lo veo, pero tendría un chance posible de crecer algunos puntos. Pues esos candidatos te lo están agradeciendo en este momento, Antonio. Qué gusto. Está muy bien, Héctor. Es un placer siempre estar aquí. Gracias. Cuando Hasta quieras. la próxima. Muchas gracias. Hasta Bien. luego.